Cristian Toro, entrenador de Sevilla femenino, es un placer enorme tenerte aquí con nosotros hoy y sobre todo me gustaría que trabajásemos en la parte de liderazgo y gestión de equipos en base a tu experiencia. Se habla mucho de liderazgo, pero para mí el liderazgo es la capacidad que tenemos de generar compromiso. Punto. Uno es más o menos líder en la medida en la que genera ese compromiso. Y recuerdo un día cuando estuve trabajando con las chicas, me di cuenta de todo ese compromiso que tú habías generado en ellas. Por eso quería hablar contigo, digo, tenemos que hablar con Cristian, sobre todo para que nos cuente un poco en base a su experiencia, qué cosas funcionan muy bien, cómo enfoca situaciones que sean fáciles, menos fáciles, su día a día, y por eso estamos aquí hoy. Bueno, buenas tardes. Primero es un placer siempre hablar contigo y de todo lo que represente esto de gestionar personas. Y la verdad que para mí es un placer también y a disfrutar también de esta conversación. Genial. Entonces, Cristian, en tu caso tú llegas en 2018, al final del 18 del Valencia, y tengo una pregunta para ti. ¿En qué momento dejas de ser para ellas un técnico y empiezas a convertirte en un líder? Sí, a ver, yo estuve en mi primera etapa en Valencia y después mi segunda etapa que fue como entrenador, que fue en Sevilla. Cuando llegué en una situación complicada porque el equipo iba último, estaba a 7 puntos de la salvación creo, y se había perdido un poco la confianza o el creer y llegué en una situación ventajosa para que confíen en mí, ¿no? La situación no era fácil y yo había tenido una gran experiencia en Valencia, entonces cuando llegué me veían un poco también como esa solución o esa salvación y era más fácil llegar, ¿no? Entonces, por lo que escucho, llegas a Sevilla en una situación muy difícil para el equipo y ¿cómo consigues hacer clic en ellas? ¿Qué palancas tocas para que el equipo empiece a creer y a salir de la situación que había sido difícil hasta ese momento? Sí, sobre todo en ese momento era trabajar sobre la confianza, ¿no? Confianza en ellas mismas, en el equipo, en que todavía quedaba tiempo para conseguir los resultados y al final lo que nos ayuda muchas veces en este mundo o en este trabajo son los resultados. Llegué un jueves, el equipo venía con 10 derrotas consecutivas y jugué el sábado el primer partido y ganamos 1-0, 0-1 en Madrid contra el Madrid Club de Fútbol. Y vos decís, ¿qué pudo haber cambiado en ese día y medio de entrenamiento? Absolutamente nada a nivel técnico-táctico. Pero seguramente que lo que quizás les transmití es la confianza de que había tiempo, de que podíamos conseguirlo, de que teníamos que creer en eso y trabajar por y para el equipo, ¿no? Por lo que escucho es una cuestión de convicción, ¿no? De que ellas Claro. empiezan a creer en el proyecto y creen en el entrenador. ¿Y qué es lo que ven en ti? Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? A veces que uno quiere transmitir convicción y si no lo está transmitiendo, si no lo cree realmente, al final no termina llegando eso, ¿no? Ese mensaje. Pero yo estaba seguro, al final yo tenía 1 año y medio que no estaba entrenando, después del Valencia, que habíamos terminado también, empezado mi primera temporada, el equipo iba último a 9 de la salvación, y terminamos terceras en el último temporada. Y yo estaba convencido de que en este tiempo de no haber trabajado tenía muchas ganas y estaba convencido que íbamos a sacar la situación. Para mí era una oportunidad, al final tenía mucho más que ganar que perder y me gustan los desafíos y creo que salió bien, nos salvamos ahí y después cada año fuimos creciendo un poquito más como equipo y como proyecto. Genial. ¿Y qué tienen que ver en un entrenador para que las jugadoras crean? Muchas veces, sobre todo que un entrenador que confíe en ellas o en las jugadoras, en el equipo, que tenga la convicción y la tranquilidad de que de momentos que no salen las cosas como todos queremos. Al final en este deporte nos enfrentamos siempre a un rival y te puede condicionar eso y eso muchas veces no es todo como uno quiere. Y
Y desde ahí el que se busque el crecimiento de manera continua, el crecimiento ya sea porque siempre hay cosas que mejorar, que corregir, que tener la ambición de ese trabajo, y creo que ellas tienen, yo creo que todas las personas, lo que terminamos creyendo en esas personas que nos quieren ayudar, cuando saben que quieren sacar lo mejor de vos, ¿no? Que ahí creo que es diferente, ¿no? Cuando uno es muy chico y se acuerda de ese profesor o de ese maestro que tanto le insistió y lo recuerda con cariño, y en el momento era como un agobio porque quería sacar lo mejor de mí, ¿no? O quería cambiarme o ayudarme. Y yo creo que se trata de eso, involucrarse, comprometerse por el crecimiento del otro, ¿no? De la otra persona. Me parece entonces que es importante que la jugadora vea que el entrenador está ahí para ayudarla a crecer, a la jugadora y al equipo, ¿no? Y que eso hace también pues, que empecemos a generar ese vínculo, ¿no?, con las jugadoras. Claro, de que estamos todos en el mismo barco, cuando lo que más habitual pasa es de que los egos que tenemos todas las personas nos quieren dar la razón o quitarnos responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde cuando uno empieza a gestionar eso, en que no siempre vale tener razón o que estar dentro de nuestra responsabilidad poder cambiar las cosas, se empiezan a ver de otra manera, ¿no? Ok, y además en el mundo del fútbol, efectivamente, bueno, pues ahí se dice históricamente que es un deporte con mucha individualidad, donde la jugadora o el jugador pues busca su propósito y su objetivo individual. ¿Cómo se consigue que las jugadoras abandonen esta perspectiva y se centren en ese bien común? Yo creo que tienen que tener la individualidad como propósito también, pero dentro de una convivencia en el colectivo. Yo siempre digo, ¿no?, que hasta el más egoísta o la más egoísta necesita del buen funcionamiento de todas para que también se destaque. Hasta la que no juega, no es lo mismo estar en un equipo que pelea a estar arriba que pelea a estar abajo. Entonces, no es lo mismo irte de una temporada y buscar equipo en un equipo que luchó por la liga a un equipo que luchó por el descenso. Y tiene que ver con que el bien colectivo termina ayudando al propósito individual. Que no siempre se tiene lo que uno quiere, pero de todo se puede sacar lecturas, crecimiento, aprendizaje, y creo que ahí están un poco. Es difícil a veces convencer de eso, pero por lo menos hay que intentarlo, de que el compromiso por el equipo, el bien colectivo es lo que me va a ayudar al crecimiento individual también. Con lo cual parece que tiene que ver que ya no solo ese objetivo común, digamos, sino que individualmente les va a interesar de algún modo que vayan en esa dirección, ¿no? Y sí. Y esto es labor del entrenador, digamos, convencerlas para que estén alineadas con ese propósito. Sí, es fundamental. Que lo vean, a veces que cuesta más unas que otras convencerla, pero hay que seguir insistiendo y sobre todo estar continuamente, cuando uno ve algo que no se está saliendo un poco del carril del que uno quiere gestionar y ser, todo lo que uno no va atendiendo o trabajando o termina a veces enquistando, ¿no? Entonces es importante que trabajar por siempre tratar de llevar la línea que necesitamos como grupo y en esa convivencia también, ¿no? 100%, y además decías que no siempre es sencillo. Imagino que con las jugadoras que juegan menos, más desafiante, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue involucrar a esas personas que tienen menos protagonismo, digamos, en el día a día? Sí, y a ver, partiendo de que yo soy el primero que las entiende, porque mi carrera como futbolista fue de frustración en muchos momentos, que no conseguí lo que quería o mis expectativas, y yo me peleaba con todos los entrenadores, siempre tenía la mala suerte que me cruzaba con las personas que no. Y cuando va pasando el tiempo, al final de ese aprendizaje te das cuenta que no te lleva a nada, y trato de hacerles entender justamente eso, que no cometan los mismos errores que cometí yo, y que desde ese aprendizaje que trato de involucrarme
También intento no hacer lo que hicieron esos entrenadores conmigo, de esa rebeldía apartarme, sino intento involucrar, intento que todas se metan en el... Y al final ser parte, porque hay veces que uno tiene un rol fundamental con 10 minutos en el campo, o tiene un rol fundamental porque lo vivió igual que la que estaba dentro. Eso es la vida para un grupo. Si hay una que no jugó y está igual de feliz que la que jugó y marcó 2 goles, eso no hay con qué, se tiene mucho ganado ahí para lo que venga. De hecho, se dice que la motivación de un equipo se encuentra en el banquillo, ¿no? Precisamente, ¿no? El nivel de motivación, en el sentido de que si las jugadoras que no juegan tienen ese nivel de involucración, ¿no? De compromiso, ¿no? De ganas, de entrega, de que si hace una compañera un gol y ellas no, bueno, pues que salen todas a una, y parece que alcanzar ese nivel pues tampoco es sencillo, ¿no? Pues también toca que el entrenador gestione esas expectativas, ¿no? Que de hecho para ti esa palabra es muy importante, yo creo, ¿no? En el día a día con las jugadoras, ¿no? Sí, aparte es fundamental eso de que lo sientan así, que lo sientan, que lo festejen igual que las que están dentro. Y a este grupo nos pasa mucho que a veces enfocan los festejos y están abrazándose, o la gente que mete el gol y está cerca va y se abraza con las del banquillo. Es muy importante eso. Eso no pasa en todos los equipos y eso es muy importante. Y lo de las expectativas, la gestión de las expectativas es fundamental, pero para todos, ¿no? La gestión de expectativas en la vida, en lo cotidiano. Todas las personas tenemos nuestros problemas de todos los días que queremos que salgan las cosas como nosotros esperamos y no siempre pasa. Entonces, esa gestión más grande o más pequeña la tenemos que hacer continuamente y es fundamental, porque si no nos frustramos, nos enfadamos y terminamos pasando días que no los aprovechamos, no los vivimos, no los disfrutamos, ¿no? Y sobre todo porque en el momento en que aparece el enfado y la frustración, como que nos olvidamos del objetivo, ¿no? Y empezamos a pensar en otras cosas y eso nos desvía, digamos, de esta buena senda. Claro, el enfado, la frustración, todo empieza por las expectativas, hacen que nos vayamos del foco. Y si perdemos el foco tanto individual como colectivamente, es muy difícil cambiarlo eso. Y hay veces que lo único que te hace es, yo muchas veces hablo de las jugadoras de centrémonos en el cómo, no lo que queremos conseguir. Ya tenemos claro todos que queremos conseguir. Si le vamos a elegir es ganar todos los partidos, vale, ya lo sabemos, ¿no? Igual que el rival. Digo, bueno, ¿cómo podemos conseguirlo? Y creo que el cómo podemos conseguirlo, creo que nos responsabiliza, no está más allá de que el resultado no, el cómo es el que nos hace estar enfocados, estar alineados, y creo que ahí es donde trabajamos colectivamente y donde es el propósito, ¿no? Pero escucho, digamos, que el resultado no depende de vosotras en este caso, sino que el resultado depende más que el resultado del proceso sí que está en vosotras, ¿no? En cómo jugáis, en esa disposición, en el orden táctico, en ese entreno. Y de algún modo es como liberador, ¿no? Porque al final la jugadora no se puede centrar en el resultado, puesto que hay cuestiones que exceden, entre otras cosas el otro equipo. Lo que sí que está en vuestra mano es ese cómo, ¿no? Esa manera de desarrollaros. Claro, es lo que nos mantiene. Al final, si nos centramos en nosotras, todo cambia. Muchas veces digo, no nos centremos en el arbitraje, no nos centremos, no, es que no sabía qué tenía que hacer acá. Digo, bueno, pero mira, estas 10 veces anteriores sí sabías. ¿Qué cambia? ¿El saber o no saber? ¿El acierto o el error? Entonces quizás tenemos que analizar otra cosa, ¿no? Al final, a veces nosotros buscamos todo lo que nos quite responsabilidad, ¿no? Y hay veces que decir, no, es que no sé, es como, ya no es mío, es que no me lo dijeron o no lo trabajé o no lo... Y creo que
que la clave es tener la misma autocrítica y percepción cuando fallo, que cuando acierto, que cuando gano, que cuando pierdo, cuando empato. Muchas veces hemos pasado por resultados que no queríamos o dolorosos, y yo al grupo le dije, perdimos 8-0 contra el Barcelona en Copa, y dije, no nos equivoquemos, que somos el mismo equipo que viene 10 partidos seguidos sin perder, que conseguimos ganar en tal equipo, conseguimos que el resultado no puede cambiar la perspectiva que tenemos hoy, que es dolorosa, es triste y estamos todos enfadados, pero no nos tenemos que olvidar de que en el camino, todo lo que vamos consiguiendo, darle valor a lo conseguido también. Interesante, entonces escucho que vosotros estáis en un mundo que ciertamente es muy resultadista, ¿no? ¿Cómo se puede proteger al equipo del resultado, tanto positivo como negativo? Yo intento protegerlo desde mi expresividad, ¿no? Es decir, ni cuando ganamos una euforia, sino que hay que estar bien contentos porque se consigue, ni cuando perdemos es una depresión, ni ya se terminó todo. Creo que eso es lo que más trabajé con los años. Antes para mí el resultado era lo que me ayudaba a estar feliz o triste, y tampoco es positivo. Y creo que esa gestión de naturalizar, de que siempre hay momentos para cambiar cosas, para mejorarlas y para trabajarlas, creo que desde ahí sabe que en algún momento va a llegar ese momento de que se dé esto, se dé el otro, y tener confianza en el proceso, en el camino, en que todo es largo. Y el otro día, si ganábamos el último partido, alcanzábamos al Atlético de Madrid y fue como una decepción porque, y vos decís, sí, pero la liga no termina hoy, quedan 12 jornadas. Entonces, ¿qué nos hubiese puesto contento alcanzarlo? Pero ¿cambiaba algo? Y quizás no. Quizás a veces que pasen cosas que no es lo que uno quiere, quizás es lo mejor que te puede pasar. Porque desde ahí reaccionás, cambiás, trabajás, te esforzás, buscás otras respuestas. De hecho, en vuestro caso, por ejemplo, este año, el inicio ha sido un poco irregular, sin embargo, después cambiáis esa dinámica y engancháis una secuencia de partidos espectaculares. ¿Qué diríais? En este caso, ¿qué dirías? ¿Cuál fue la clave que generó ese cambio de dinámica y cómo todas empezaron a remar en ese sentido? Sí, a ver, los primeros 5 partidos perdemos 4 y ganamos 1 en casa. Y claro, las expectativas, volvemos a esa famosa... Las expectativas, estábamos muy por debajo de lo que esperábamos todos, como en ese comienzo. Y fue duro, no fue fácil. Pero nos unió más. Creo que nos dio más humildad, nos hizo trabajar mejor juntos y juntas, y se buscaron soluciones, y en esos cambios de soluciones se notó que todo fue diferente. Entonces, ya sea en el día a día, en los entrenamientos, en el trabajo, en la confianza, en la gestión de emociones, porque cuando uno no le salen las cosas, el entrenador también tiene que gestionar sus emociones, porque al final te sentís el centro de todo, de todo lo negativo sobre todo. Y quizás es el trabajo personal de uno que te ayuda a cambiar y a crecer y a ver las cosas con otra perspectiva. Y en tu caso, ¿cómo gestionas esas situaciones donde las cosas no salen y donde te conviertes en el foco un poco de las críticas o ponen, digamos, la mirilla, ¿no? en este responsable? ¿Cómo gestionas tú esos momentos? Sí, yo puedo hablar de qué fue lo que cambié, ¿no? Creo que antes lo llevaba muy mal, porque me sentía el culpable de todo, y ahora trabajé más en naturalizar esa situación, que al final
pierde Klopp o pierde Simeone o Guardiola y también recibe críticas por todos lados y es parte de la profesión. Cuando ya sabes que es natural de la profesión, ya te quitas un poco ese rol de víctima de todo, ¿no? Y lo que trabajé es decir, bueno, yo en lo que esté en mi alcance, pongo el foco donde está en mi alcance, ¿qué es? Bueno, y trabajamos mal defensivamente, bueno, la defensa está muy baja, mucha altura, mucha distancia entre líneas, la presión saltamos mal, bueno, vamos a trabajar en qué estamos trabajando, o los centros laterales, o vamos a trabajar centros laterales, defenderlos, a estar la comunicación, bueno, hagamos tareas de comunicación para que eso no pase, o las alturas, y desde ahí te busca. Y a veces esto también es justo y termina dándote recompensa a los cambios. Y si uno lo toma como mensaje que te va tocando para cambiar y mejorar, creo que es la manera de poner el foco en uno y no en... Siempre también naturalizando de que un día no te pueden salir las cosas y un día puede salir y naturalizarlo también. Con lo cual escucho la importancia de naturalizar, de normalizar y buscar siempre esa parte de responsabilidad, ¿no? Es decir, que tengo que aceptar, el resultado es el que es, tanto positivo como negativo, y qué puedo hacer, ¿no? En adelante, ¿no? Con los recursos de los que dispongo. Quiero preguntarte, cuando nosotros hablamos de liderazgo y gestión de equipos, hay una figura muy desafiante en el mundo de la empresa que es lo que se llama el NP3. El NP3 es una persona que sabe pero no quiere. Es en este caso, por ejemplo, una jugadora que ha funcionado muy bien, pero que en algún momento la motivación se tuerce y nuestro objetivo como líderes es tratar de reconducirla, tratar de recuperarla. No sé si has habido alguna situación así en tu experiencia profesional, si nos puedes contar algún caso concreto. Sí, a ver, sin ir más lejos, últimamente tuve una charla con una jugadora, que no voy a decir los nombres porque... Pero justamente para mí es muy importante esa jugadora. Pero no está jugando lo que ella espera, porque es una jugadora que tiene mucha experiencia, que tiene recorrido, pero para mí es fundamental, porque cada vez que entró en muchos momentos, empezando del banquillo, al equipo le dio un cambio, porque metió goles claves, porque cuando está enfocada en el equipo por encima de tener razón es una jugadora de equipo espectacular. Y yo en esa charla que fue hace poquito, le dije como que la necesito y que saque las conclusiones cuando termine la temporada. Porque al final lo único que te hace ir teniendo razón, como digo, es entregar la cuchara, ¿no? Es como, bueno, ¿para qué voy a hacer esto si total no voy a conseguir esto, no voy a conseguir el otro? Total, él va a seguir pensando esto, si total. Y al final tenemos ese, no sé, que nos está hablando en el oído y que nos está diciendo el vago, ¿para qué vas a luchar? ¿Para qué te vas a esforzar más que cualquiera? ¿Para qué? Sí, y generalmente es el que te limita. Y yo le digo, bueno, que hay cosas que no sabemos si este año van a cambiar, pero quizás el día de mañana va a estar en otro sitio y por haber cambiado esa mentalidad consiguen cosas que no se hubiesen imaginado. O quizás quedan los últimos 5 partidos y pasan 200 cosas y tienen que jugar y tienen que estar preparadas para... yo siempre cuento de que yo como entrenador, como jugador, me quejé. Y pasa que una semana, la semana anterior no había entrenado bien, quejándome, que esto, que el otro, total, ¿para qué? Y llegó el jueves y yo era el tercer delantero. Se lesiona uno y el otro se enferma. Y de golpe me dicen, a jugar. Y no estaba preparado. Y fue un desastre ese partido. Había esperado esa oportunidad con ansias, con expectativas, que esto, que el otro. Y cuando llegó esa oportunidad, yo me había
perdido en el medio. Y fue un desastre. Y lo único que no puede hacer uno es fallarse a uno. Y creo que lo que dependa de uno hay que intentar no desenfocarse, no salir de ahí. Y creo que trato de transmitirle eso a las jugadoras, que creo que es, que estoy convencido que es la realidad desde las experiencias, o de las malas experiencias también. De hecho, de algún modo hablamos de que tengan buena suerte, ¿no? La buena suerte, como decía Napoleón, es cuando confluye la oportunidad con la preparación, ¿no? Es decir, la oportunidad llegará cuando llegue, que te coja preparado, ¿no? Totalmente. Yo siempre se lo digo a las jugadoras. Digo, es que la suerte es eso, es oportunidad y con preparación. Y hay que estar preparados porque no sabes cuándo tener oportunidad. Y se lo digo continuamente a las que no juegan y... Claro, es normal que me digan, sí, me va a volver a decir lo mismo. Sí, te voy a volver a decir lo mismo, porque no sé qué va a pasar. Porque no sabemos nadie qué va a pasar. Y puede ser que nunca llegue en esta temporada, pero te digo que de acá vas a ser más fuerte, vas a ser más maduro, vas a tener las cosas más claras, que cuando las cosas las consigas vas a valorar de dónde venís, no olvidarse de dónde uno viene, que a veces parece que los deportistas consiguen las cosas así, no, vienen de años de esfuerzo, de cosas que dejan en el camino, de un montón de sacrificios que tanto los deportistas como las familias a veces, entonces hay que estar, todo nos ayuda a ser mejores. Genial. Quería preguntarte también en relación a un comentario que hacía hace unos cuantos días Ancelotti. Ancelotti decía, decía, yo no soy un entrenador, yo soy una persona que hace de entrenador, y yo no trabajo con jugadores, trabajo con personas que hacen, bueno, cuyo rol o otro trabajo es la de ser jugador de fútbol, ¿no? Hay muchas personas en el mundo de la empresa que piensan que las relaciones con sus equipos deben mantenerse en un ámbito puramente profesional. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Dirías que es un error, que habría que ir un paso más allá o no? ¿Qué dirías? Yo creo que nunca se tienen que perder el lugar de cada uno en muchas cosas, ¿no? Pero no quita de que no se puede vivir en una situación de armonía o de... Una de las cosas que dice Ancelotti hace poco, ¿no? De que dijo, yo le digo a los jugadores que se enfaden con el entrenador, no con Carlo, ¿no? Y que no tiene nada que ver la persona con el cargo o la responsabilidad, ¿no? Y creo que es importante tener claro de que acá el compromiso o la exigencia o el saber hacia dónde vamos es claro. Y es clave que nadie se equivoque de ahí. Si puede ser en un ambiente familiar, un ambiente muchísimo mejor, porque al final disfrutás, generás otra cosa. Lo que pasa es que tenés que saber que hay veces que se puede y otras veces que no. Y está claro de que cuando las cosas salen bien, eso se potencia más, pero cuando salen las cosas mal, empiezan las inseguridades, empiezan los miedos, las culpas, ya no tenemos tan buen rollo, ¿qué querés? Si por tener buen rollo no entrenamos bien o no trabajamos bien, total, y ahí es donde al tire y afloje ese, es el que al final los entrenadores hoy por hoy somos gestores de grupos más que solo maestros técnicos tácticos, ¿no? Somos gestores de grupo y en esa gestión de grupo lo emocional tiene un papel fundamental, pero tener que saber de que siempre hay unos valores o unos límites que tenemos que también controlar, ¿no? Que yo no soy tu colega, pero hay jugadoras que a mí me tratan como si fuera el padre y vienen y se apoyan en temas personales o dicen o te piden un consejo. Hay otras que hay una relación más de entrenador, otra de... La clave está en que no a todo el mundo le podemos llegar igual. Y creo que ahí es donde está el punto de gestión, ¿no?
de que hay gente que le vas a llegar desde la exigencia o con un grito de va que poder, y a otra tranquila que va a salir, y a otra tenés que hablarle tácticamente que el espacio está acá, y si encontramos a esta jugadora y después la otra, entonces saber que no a todas les puede llegar de la misma manera es clave en esa gestión también. Escucho por un lado la importancia de ser empático, ¿no?, en esa parte relacional, y de ser exigente también, y ambas dos tienen que estar. Y después también escucho la importancia de poder identificar los perfiles que tienes en tu equipo y adaptar ese estilo de gestión a cada una de ellas, ¿no? Porque que si bien a unas, por ejemplo, le funciona muy bien ese punto de exigencia y de reto, para otras puede ser un problema y necesitan más apoyo, ¿no?, y más acompañamiento, y quizás otro tipo de jugadores necesitan pues, ese enfoque más del dato, ¿no?, de qué necesito concretamente, qué esperas de mí para que se pueda avanzar. Claro, es que está en tocar el botón, ¿no? Y del grupo también a veces. A veces que una charla, la misma charla, no llega igual, y es la misma, que la usaste en otro momento, pero la diferencia está en que, por ejemplo, en mi caso es cuando lo sentís. Es diferente cuando sentís lo que decís y estás convencido y querés ir a ese lugar, a que lo decís porque lo pensás, que hablamos de sentir y pensar. Ahí seguramente no te equivoques a nivel racional, pero también creo que en esta profesión uno es también como equipo lo que transmite, y eso no es cuantificable, ¿no? Eso se tiene eso o no se tiene, transmite o no transmite. Puede jugar muy bien y no transmitir, o puede jugar no tan bien y decís, esta gente se tira de cabeza a un balón, y también puedes transmitir desde ahí y puedes enganchar. Al final, cuando hablamos de estos debates de hacer las cosas bien o jugar bien o esto o lo otro, decís, bueno, el equipo transmite o no transmite, y desde ahí, ¿qué podemos mejorar? Creo yo. Y para transmitir, por lo que escucho, parte de ti, ¿no?, de que tú transmitas todo eso, ¿no?, que lo sientas, ¿no? Claro, que uno lo transmita, que lo sienta, y que esto es como una especie de energía que se va pasando, ¿no?, y se va conectando, y vos decís, uff, hoy con este equipo no puede nadie. Y otras veces decís, bueno, estamos bien, pero va a depender de qué nos toque, qué vamos a pasar para conectar ahí. Y es diferente, ¿eh? A veces necesita un cachetazo, una hostia a tiempo, ¿no? Y desde ahí reacciona y cambia todo. Y a veces no salen las cosas así de inicio, o hay veces que necesitas, llegas al descanso y en el segundo tiempo salís y está el partido que querés. Entonces, tener la tranquilidad esa de que se pueden vivir de muchas maneras las mismas situaciones. ¿Y tú cómo? O sea, ¿qué te sirve a ti para enganchar al grupo? Para hacer ese cambio de dinámica, por ejemplo, en un descanso donde lo que estás viendo no te gusta, ¿qué utilizas para impactar sobre ellas? Hay diferentes. Quizás hay veces que el equipo entra apagado en el descanso, como así, y movés todo, pegás 3 gritos, y ahí reaccionás y empezamos a corregir cosas. O hay veces que se entra con cierta inseguridad, inestabilidad, no, es que las defensas ven una cosa de las del medio ven otra cosa de la delantera de las defensas, y ahí tenés que decir tranquilidad, bueno, vamos a tratar de ver por qué nos ha pasado esto, qué sienten acá, esto no es así, vamos a corregirlo, porque si no, hay veces que yo creo que es bueno que hable todo el mundo, pero si hablan todas
y no se cambia o se corrigen los pensamientos, vamos a decir que generalmente las de atrás van a pensar una cosa de las de arriba y las de arriba van a pensar las cosas de las de atrás. Entonces, y las del medio, bueno, depende. Entonces, bueno, a ver si conectamos en una idea común y esa idea común nos lleve a donde nos tenga que llevar. Oye, y hablamos de que en ocasiones hay diferencias, ¿no?, entre las jugadoras o las líneas. Cuando se producen conflictos en los equipos, que es algo natural, cuando mezclas personas y resultados, en vuestro caso, ¿cómo hacéis para gestionar estas situaciones? Muchas veces yo me apoyo mucho en las capitanas. Para mí las capitanas, al final, para mí la capitana tiene que ser una extensión del entrenador, del cuerpo técnico, y en esa gestión también un feedback que te puedan decir, no, lo que pasa es que últimamente creo que no estamos entrenando bien por X, bueno, ¿qué pasa? Vamos a corregirlo. Bueno, vale, lo corregimos, pero necesitamos esto, esto y esto para cambiarlo. Yo creo que la comunicación con las capitanas son muy importantes, y porque es la extensión. Yo no voy a entrar al vestuario a gestionar nada, y hay cosas que cuando ya es una continua o situaciones que no están ayudando al grupo, ahí voy a entrar. Pero muchas veces la comunicación es con las capitanas, está pasando esto, creo que estaría bien que alineemos a esta jugadora o a estas jugadoras en lo que queremos como colectivamente. Creo que acá nos estamos yendo de este lado. Y el papel de la capitana es un papel de, aparte del liderazgo de muchas cosas, es como quien diría de marrones también, ¿no? Porque al final tenés que lidiar con el entrenador que me está pidiendo esto, que ponga el límite en esto, o que con la jugadora de que muchas veces digan, no, es que el entrenador total si no me va a poner o si no, o este es X, y es complejo de alinear. Al final están para alinear diferentes, y es importante que el mensaje de uno también se transmita desde ahí, pero no porque uno quiere porque es la única manera de conseguir algo, que el mensaje sea uno. Si hay 20, es muy complejo. Y parece que es importante, en un primer momento, que sea el equipo el que se responsabilice de esto, ¿no?, que lo gestione internamente, claro, a través de las capitanas, y si la cuestión, digamos, va más, ya es cuando entra el entrenador. Así, creo que cuanto más autogestión haya ahí, mucho mejor. Y si no hay capitanas hay líderes que nacen y líderes que se hacen, ¿no? Por diferentes circunstancias. Y hay veces que la capitana a veces puede ser, y puede ser, no puede ser un gran líder, ¿no? Entonces, porque hay veces que está el capitán jefe o el capitán líder. Y lo mismo que el entrenador. Si estamos más... cuando uno es jefe, generalmente piensa en lo que no hicieron, en lo que tenían que hacer, en lo que... Y es como tener menos responsabilidad, ¿no? Al final, y la capitana es lo mismo, a veces tiene que convencerla, te tienen que seguir y te tienen que escuchar. Hay veces, o a veces hablando poco, a veces hablando mucho, a veces no hablando, sino con el ejemplo. Si a la capitana va justo al banquillo y es la primera que está con mala cara, mala actitud, no corre y todo esto, nos equivocamos de capitana. No, el ejemplo más grande tenés que ser vos ahora, porque hay un montón de jugadoras que le toca pasar eso en otros momentos. Me decía Salva Pérez de Ferrer, me decía, Enrique, siempre hay alguien que lidera tus espaldas. Yo imagino que en este caso es la capitana, ¿no? Totalmente. ¿Tú has conocido a grandes capitanas? Sí. Dame algunas cualidades de estas grandes capitanas. Tuve grandes capitanas. En el Valencia tuve una capitana que era Salomé, una persona que vivía pensando más en el equipo que en ella. Y terminó no jugando, y era la primera que festejaba a los gritos. Era la líder espiritual de ese equipo. Pero después tuve capitanas como Ivana Andrés, que
hoy juega actualmente en el Real Madrid, campeona del mundo con España. Y fue una capitana que se fue haciendo, pero una líder futbolística ahí adentro y con los años ha mejorado ese camino de liderazgo. Es que tuve muchas, pero voy a nombrar después Isabela Echeverry, que es una líder natural de su vida y de su trabajo, que está continuamente queriendo evolucionar. Y ahora me puedo ir a la actualidad, Amanda San Pedro, que ella es el ejemplo de la mezcla de todo, ¿no? De compromiso, de profesionalidad, de trabajo, de dejar de trabajar más que ninguna y de pensar en el equipo. Y aparte es una ganadora, quiere ganar siempre. Entonces, pero cada una en su momento me ha dado la vida en muchas cosas y creo que seguramente hay más capitanas y importantes, pero que por nombrar algunas creo que esas fueron referentes en diferentes situaciones. En tu caso, ¿en qué te fijas para saber si una jugadora tiene que ser capitana o no? ¿Cuál es el feeling que tienes que percibir? Generalmente la elige el grupo, pero nunca desentona de lo que generalmente quería yo. No hubo ninguna vez que no se haya puesto una capitana que yo no estaba convencido que era la capitana. Daba la casualidad o creo que nunca hubo una capitana que no quería que sea capitana. Y puede ser que había otras jugadoras que estuvieron más años o esto. Y creo que tienen que ser ejemplo en muchas cosas. Ok, con lo cual escucho que por un lado la decisión parte del equipo y después tú, digamos, o sea, va también en consonancia con lo que tú puedas pensar, ¿no?, al respecto, ¿no? Ok. En ese sentido, y seguimos hablando de la parte de gestión, ¿dirías que hay diferencia a la hora de gestionar a jugadoras más jóvenes y jugadoras más experimentadas? Sí, claro. ¿Qué cambia? Yo creo que a todo el mundo hay que entrarle en su mundo, ¿no? Creo que es un poco empezar por ahí. Te paro aquí. ¿Qué significa entrar en tu mundo? ¿Qué significa? Claro, de que hay que entender esa persona en el momento que está, lo que está viviendo. Si yo le voy a pedir lo mismo a alguien que está hace 20 años o a alguien que recién empieza, creo que hay que entenderlo. Pero uno te tiene que involucrar en decir muchas veces cosas que yo soy incómodo. No sé por qué, porque me involucro, porque creo que esa incomodidad la va a hacer mejor. El consejo que no quiere escuchar, o el que dice en esto tenés que mejorar, o sí, hiciste un buen partido, pero esto, o si no entrenás, si seguís entrenando así, no vas a tener. Soy de decir las cosas. Y eso me ha llevado a veces a situaciones que no lo han tomado bien que con el tiempo, al final vuelvo a ese maestro que se involucraba por cambiarnos o ayudarnos a ver las cosas mejor. Creo que con el tiempo se termina valorando, ¿no? Y creo que ahí está un poco la clave. Entonces, en ese sentido, hablamos de entrar en su mundo y creo que también está conectado con lo que nosotros decíamos antes, de la importancia de no solo quedarnos en la parte profesional, sino de mostrar esa empatía, ir un paso más allá, entender cuál es la realidad de la jugadora, cuáles son sus objetivos y tú como responsable qué puedas hacer por ellas, ¿no? Yo creo que eso sí que marca la diferencia. Sí, entender, empatía, entenderla. Yo lo que siempre voy a... la jugadora que sepa que no estuvo bien, que no jugó bien y sale, soy el primero que le va a dar un abrazo para decirle no pasa nada. Pero la jugadora que salga enfadada por esto y lo otro, no habiéndolo hecho bien, soy el primero también que le va a decir no te equivoques, que no lo hiciste bien. Después si querés te enfadás, lo que sea, no lo hiciste bien. Que para mí es fundamental eso. Y lo que trato es de que, porque al final la cabeza de uno trabaja para seguir dándonos la razón del por qué no lo hice bien.
por una compañera, por el equipo, porque no juega el equipo a lo que yo tengo que jugar, porque el entrenador no me puso en mi posición, porque el entrenador no me dijo claro qué tenía que hacer, o porque, no sé, X. Es importante decir, no, te lo voy a dejar claro que estuviste mal porque en estas situaciones no lo hiciste bien por esto tampoco, porque acá cuando lo hiciste bien hiciste esto, esto y esto, y esta vez no lo hiciste. Y aunque sea incómodo, creo que es conveniente muchas veces. Sobre todo hablamos de la importancia de generar culturas de feedback, ¿no? Sí. En el equipo, también en la organización, y en ese sentido el papel del líder es fundamental, ¿no? Para dar ese input de cuando se hacen las cosas muy bien, cuando no se hacen tan bien, ¿no? Y esto desafortunadamente no es algo frecuente en el mundo de la empresa, donde hay mucho líder, por ejemplo, o manager en este caso, que no tiene esa comunicación frecuente con el equipo, con sus colaboradores, porque es incómodo. Entonces, ¿tú crees que es importante, positivamente hablando, el tener este flujo de comunicación durante el año? Sí, yo creo que sí. Uno tiene que saber, la más importante es la comunicación, ¿no? Hay veces que están pasando cosas que uno se entera cuando está el conflicto, ¿no? Y tiene que reaccionar cuando esté el conflicto. Eh, pero continuamente pasan. Naturalizar de que pasen. Porque yo no conozco a nadie que ni en la empresa ni en un trabajo no tenga conflicto, ya sea porque el jefe esto o el jefe el otro, o lo que hay que saber es que hay que tratar de buscar las soluciones y trabajarlas también. Me gustaría preguntarte, ¿qué le recomendaría este Cristian actual al Cristian que se incorpora al Sevilla en 2018? Desde el punto de vista de liderazgo, ¿qué 3, 4, 5 cosas le recomendaría? Al que tenga paciencia. ¿En qué sentido? De que todo tiene su tiempo y su momento, de que sea con los años que trabaje la empatía más, que la exigencia no siempre la toma todo el mundo como la toma uno, y lo que quizás que para vos es normal, para otro es una carga o un ataque, o que esa incomodidad de decir o marcar el error, quizás en el otro está generando una inseguridad o un conflicto que no es lo que quiere, que tratar de gestionar los momentos de ese 70-30, ¿no? En el sentido de centrarse en darle valor a lo conseguido, darle valor a lo que vas cambiando, a lo que vas mejorando, y también el punto de mejora. Es verdad que hay veces que con los resultados el porcentaje era más parejo, o a veces para el otro lado, y creo que esas ganas o esa ambición de conseguir cosas, creo que no te las asegura tenerlas, y que crea en el trabajo, en el proceso, que todo termina acomodándose muchas veces. Con lo cual escucho sobre todo la importancia de ser más maduro, ¿no? Madurez, totalmente. Al final madurez emocional, madurez de saber lo que esté pasando también. Naturalizar el no tomar las cosas de manera personal, ¿no? Creo que cada uno está pasando las cosas a su manera, y hay veces que uno piensa que como le dio algo a los demás, piensa que por eso te van a responder. Y yo diría que también que des sin esperar, que es fundamental para no decepcionarte, para centrarte en que en el día a día de otra manera. Porque al final volvemos a lo mismo, dar sin esperar expectativas, que esperas que hagan, que esperas que sean como sean, y creo que tampoco le ayuda a nadie. Y creo que ahí es dar porque sentís que tenés que dar eso, y si no, naturalizarlo también. Genial. Por ir acabando algunas preguntas, aprovechando, desde el punto de vista de los partidos, de hacer un buen papel, ¿cuánto dirías que es importante preparar esos partidos? ¿Sobre 10?
Eh, bueno, sobre 10 es 10. O sea, cuanto más preparado esté el partido, mejor. No te asegura el resultado, eso seguro. Pero cuanto más lo controles todo, mejor respuestas puedes tener en cada situación. Y yo muchas veces pienso en el partido y digo, bueno, y si pasa esto, y bueno, y si no pasa esto, y si este equipo hace esto, nosotros podemos encontrar esto y esto. A ver, y si no salió bien esta situación, estas jugadoras que están en el banquillo pueden cambiarlo, pero también puedo cambiar esta situación por esto y esto. Y es importante jugar el partido 2 o 3 veces. Muchas veces. Pasa de que lo jugás un par de veces diciendo cómo cambiarlo, ¿no? Escucho entonces la importancia de trabajar en esos escenarios, ¿no?, que puedas encontrar después en el partido y cómo eso hace que la preparación sea de una manera o de otra, ¿no? ¿Y qué te ayuda a tomar decisiones, Cristian? ¿Es la parte de la preparación? ¿Es una combinación entre preparación e intuición? En tu caso, ¿qué te ayuda? Yo creo que es una parte de preparación e intuición. Al final, la intuición en el entrenador es el que va a marcar la diferencia, ¿no? Porque en preparación se preparan todo, ¿no? El tema después es cómo vos gestionas tu intuición, con tu carisma, con tu momento, con tu preparación, con el que el grupo, saber que hay veces va a estar más receptivo, otras veces menos. Hay momentos que te van a mirar diciendo él qué me va a contar y otras veces necesitan la respuesta más o menos y tenés que estar preparado a todo. Quizás con los años eso fue lo que más cambió y lo que hay que gestionar también. ¿Alguna situación que recuerdes en la que los datos, por ejemplo, la información previa te decía una cosa y decidiste otra en base a la intuición? En base a la intuición, sí, claro, hay veces que no sabes si va a salir bien. Decís, sí, es una locura, bueno, vamos a intentarlo. O cambiás sistema o posiciones o 4 jugadoras de golpe y vos decís, ¿cómo? Y bueno, hay que cambiar cosas. Pero en eso hay que. Yo siempre cuento una anécdota de que para un partido jugamos contra el Barcelona y ya ganaba todo en Valencia hace mucho y yo digo, vamos a jugar con 3 centrales, como un 3-5, como un 3-5-2, 1-3-5-2 con la portera. Y una jugadora que venía del Barcelona me dice, Cristian, está bien, todo muy bien. Digo, pero si sale mal, puede salir muy mal. Y yo a esa jugada le dije, la verdad es que todavía no lo había visto así. Es que yo solo había visto de que si sale bien, puede salir muy bien. Y digo, pero si quieren, seguimos haciendo lo que hacen todos y no arriesgamos. Y ese partido ganamos 1-0 en casa. Primera vez que se ganaba el Barcelona, cambiando el sistema. Y yo lo que creo que menos tenía que ver era el sistema. Sino tenía que ver con, vamos a arriesgar, vamos a creer, vamos a... Y esa temporada le ganamos los 3 partidos, ganamos los 2 de Liga y el de Copa. Y el Barcelona hacía 4 años en ese momento, que fue hace como 8 años, que también venía ganando todo y no había perdido ningún partido en la temporada. Y les ganás los 3, ganás el de Copa. Y llegamos a una final de Copa de la Reina y perdemos la final contra Sporting de Huelva, que supuestamente era muy inferior a nosotros. Y la perdimos. Y habíamos eliminado al Athletic Bilbao, el Barcelona. A veces que las cosas no tienen explicación, sino... Pero sí parece que es importante que lo que se cree, lo que se crea se logra, ¿no? Si eres capaz de imbuir al equipo de todo eso, el equipo saca recursos, ¿no?, y ese atrevimiento para que finalmente las cosas pasen. Totalmente, que hay que creer para crear, 100%. Genial. Pues, Cristian, no sé si hay alguna pregunta adicional que te hubiera gustado que te hubiera hecho. No, yo creo que es una charla que siempre es amena y disfruto y podemos estar horas hablando de diferentes razones y creo que todo está relacionado, ¿no? Que es, en este caso, el fútbol,
pero sobre todo la vida, ¿no? La vida, las relaciones, los momentos, las emociones, y creo que está todo metido en el mismo lugar que en diferentes sectores. 100%. Muchísimas gracias. Gracias a usted.